Hello, everyone. Thanks for joining us for today's webinar. Hola a todos, gracias por estar en el webinario del día de hoy. Empezaremos dentro de poco. Okay, I think we're ready to start. Good Bien, afternoon. creo que estamos listos para iniciar. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros para participar en este webinario el día de hoy. Contamos con interpretación simultánea en inglés y en español, y para poder utilizar la interpretación, lo único que tienen que hacer es entrar al mundo, al globo que aparece en la parte inferior de la pantalla y seleccionar el idioma de su preferencia. Una vez más, gracias por su participación. El día de hoy participan ustedes para conmemorar este año el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Este día se celebra cada año, el 10 de septiembre, con el objetivo de poder concientizar a nivel mundial sobre el suicidio y de que puede prevenirse. Nuestra moderadora, Claudina Cayetano, a sus órdenes, trabajo como asesora regional de la OPS en enfermedades no transmisibles y Departamento de Salud Mental. El suicidio es una cuestión seria de salud mental, tanto a nivel mundial así como en la región de las Américas. El suicidio y los intentos de suicidio tienen un efecto triple, que tiene un impacto no solamente en los individuos, sino también en las familias, las comunidades y las sociedades. Esta pandemia del COVID-19, que continúa afectando de manera desproporcionada a nuestra región, ha tenido impactos difundidos en la salud mental de la población y ha exacerbado muchos de los factores de no riesgo del suicidio. El tema de este año, Día Mundial para la Prevención del Suicidio,
que es crear esperanza a través de la acción. Refleja la necesidad de acción colectiva para abordar esta cuestión de salud pública en sus orígenes. Hay esperanza de que juntos podamos prevenir el suicidio y que todos nosotros tenemos un papel que desempeñar. El día de hoy tenemos el honor de contar con 4 oradores para que compartan sus perspectivas diversas y valiosas sobre la prevención del suicidio, ampliando a nivel regional y nacional. Después de la última presentación tendremos tiempo para preguntas y respuestas y por favor incluyan sus preguntas para nuestros presentadores en el chat o en preguntas y respuestas en cualquier momento. Sin más, por el momento es un placer para mí presentarles al doctor Renato Oliveira, el jefe de la Unidad de Abuso de Sustancias y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, Unidad de Salud Mental y Sustancias, para que nos dé una visión sobre prevención del suicidio en las Américas. Tienes la palabra, Renato. Muchas gracias, Claudina, y gracias por esa introducción tan amable. Gracias igualmente a los panelistas que están con nosotros aquí el día de hoy. La señora Paulina del Río, el doctor Jairo Valverde, doctor Hazel Otelo. Gracias por participar con la OPS en este día tan importante. Estamos aquí conmemorando el Día de la Prevención del Suicidio, pero también estamos aquí por razones específicas. La próxima, por favor. Sabemos que el suicidio sigue siendo un problema importante, un problema de salud pública en la región de las Américas, y es muy importante que todos estén conscientes de la necesidad urgente que existe de implementar estrategias de prevención de suicidios eficaces en nuestra región. E invitamos a las autoridades sanitarias a que prioricen las estrategias de salud pública tendientes a la prevención del suicidio. Y voy a compartir con ustedes el por qué creemos que esto es tan importante. La siguiente. La próxima, por favor. Muy bien, comencemos entonces compartiendo con ustedes algunos datos recientes con los que contamos. De hecho, esta es una de las primeras veces en que compartimos estos datos que habrá de formar parte de nuestro nuevo informe sobre la prevención del suicidio con los datos que recibimos de los Estados miembros para 2019. Sabemos que hay un promedio de 93,000 muertes ocasionadas por suicidio cada año, y este es el promedio entre 2015 y 2019. Por lo tanto, tenemos una tasa regional que es 9 por cada 100,000 habitantes en la región de las Américas. Y cuando vemos los datos con los que contamos desde el año 2000, vemos que ha habido un aumento de 17% en la tasa de suicidio en la región de las Américas. La siguiente, por favor. Sabemos que la mayoría de las muertes en cuanto a número de muertes en la subregión de Norteamérica, así como en la subregión que tiene el número más bajo de muertes, es en el Caribe no latino. Pero sabemos, por otra parte, que el Caribe no latino tiene países con tasas de suicidio sumamente elevadas. La siguiente, por favor. Cuando reunimos los datos y analizamos las tasas de suicidio por países, vemos que la gran mayoría de los países tienen una tasa de mortalidad por suicidio que es por debajo de 10 por 100,000, pero hay algunos países en la región que, como acabo de mencionarles, tienen tasas sumamente elevadas y están entre aquellos países que tienen las tasas de suicidio más elevadas en el planeta. Por lo tanto, tenemos Guyana, Suriname, tenemos Uruguay, Estados Unidos, Haití, Canadá y Cuba. Por lo tanto, estas son las tasas de suicidio más elevadas en nuestra región. La siguiente, por favor. Sabemos que la mayoría de los suicidios o de las muertes ocasionadas por suicidios se encuentran entre hombres en la región de las Américas,
Y estos son datos que son muy similares en las diferentes subregiones de las Américas. La proporción de muertes entre hombres se fue 77% en la región y un poco más baja cuando vemos algunas cifras específicas por subregiones. Y estos son datos que son sumamente importantes cuando pensamos sobre cómo crear una estrategia de prevención del suicidio, porque esto nos ayuda a ver cuáles grupos específicos son aquellos en los que podemos focalizarnos a nivel de cada país, pero también cuáles son los medios a los cuales pueden tener acceso estos grupos para cometer suicidios. Y más adelante hablaremos de esto y estoy segura de que los colegas abundarán en más detalle en esto en sus presentaciones. En cuanto a prevenir acceso a los medios de suicidio, es una de las intervenciones para prevenir el suicidio más eficaces. La siguiente, por favor. En cuanto a edad, sabemos que la tasa de mortalidad por suicidio más elevada es en individuos de más de 85 años de edad, 20 por cada 100,000, pero la mayoría de los suicidios o la mayor proporción de personas que mueren por suicidio es entre grupos de edad media, 40 a 69 años de edad. Por lo tanto, esta es una compilación de datos para toda la región de las Américas. La siguiente. ¿Cómo podemos entonces tener una conversación el día de hoy sobre prevención del suicidio y salud mental sin mencionar el impacto de la pandemia por la que todos estamos pasando? Sabemos que la pandemia ejerce una influencia en muchos factores de riesgo, factores que no son de riesgo para el suicidio. Sabemos que muchas personas pasan por pérdidas financieras, pérdida de empleo. Hay una cantidad importante de investigación hoy en día, incluyendo en nuestra región, que muestra un aumento en la incidencia de trastornos mentales, aumento en el uso dañino del alcohol y todas las barreras que impiden el acceso a los cuidados sanitarios hoy en día, porque hay muchas interrupciones y trastornos en los servicios sanitarios que fueron ocasionados por la pandemia. También hay un aumento en algunos indicadores que tienen que ver con violencia, especialmente violencia doméstica. Sabemos que esto también puede ser un factor de riesgo importante para el suicidio. Y toda esa sensación de aislamiento, falta de apoyo social, todos los cambios en la sociedad que ha traído consigo la pandemia. Es aún muy precoz para llegar a la conclusión en cuanto a si ha habido un aumento o disminución en tasas de suicidio ocasionadas por la pandemia. No contamos con datos suficientes para poder llevar a cabo un análisis apropiado hasta ahora. Sabemos que algunos países reportan un aumento, otros una disminución, así es que parece haber variaciones dependiendo del país, así como circunstancias sociales específicas. Sin duda, muchos factores de riesgo para el suicidio han aumentado durante la pandemia. Así es que esto debe ser una alerta para nosotros, resaltando la importancia de trabajar en prevención de suicidios. La siguiente. Y cuando reunimos datos basándonos en el cuestionario que se envió a puntos focales en todos los países en la región, de hecho, este fue un cuestionario preparado por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a que esto lo estábamos enviando a los puntos focales de los países para entender cuál era el nivel de alteración o de trastorno de los servicios sanitarios, incluyendo los servicios de atención a la salud mental durante la pandemia. Lo que podemos observar es que los servicios de prevención del suicidio también se han visto alterados o interrumpidos durante la pandemia. De los países que contestaron la encuesta, 56% de los países describieron una alteración en los programas de prevención de estos programas debido a la pandemia. Así es que este es otro tema de preocupación. La siguiente. Después de haber dicho todo eso y después de haber resaltado aquí los indicadores principales del suicidio en nuestra región, también es importante que resaltemos que la OMS ha lanzado este año una nueva pauta, o sea, una nueva guía sobre prevención del suicidio.
y es un enfoque de prevención del suicidio basado en evidencia que sigue 7 pilares principales: análisis de la situación, la importancia de la colaboración multisectorial, la importancia de sensibilización y promoción, desarrollo de las capacidades para la prevención del suicidio, la importancia de invertir en financiamiento de la prevención del suicidio, algo que hemos promovido durante muchos años para estos servicios. Lo mismo aquí para prevención del suicidio. Y la importancia de la vigilancia, monitoreo y evaluación. Todos estos programas, porque solamente al comprender los patrones a nivel de cada país, para ver qué grupos están en mayor riesgo, podremos dar forma a las estrategias que tenderán a disminuir las tasas de suicidio a nivel de cada país. Es importante subrayar que esta guía, que se conoce como Vivir la Vida, y ahora contamos con la versión en español y todos ustedes pueden tener acceso a este en la página web de la OPS. Bien, esta guía también recalca la importancia de 4 intervenciones clave para la prevención del suicidio. Son intervenciones que deben ser consideradas desde el punto de vista de salud pública. La primera es la importancia de limitar el acceso a los medios del suicidio. La segunda es la importancia de interactuar con los medios para presentación responsable de informes sobre el suicidio. La tercera es la importancia de trabajar en las escuelas para poder trabajar con adolescentes y fortaleciendo así sus destrezas emotivas, emocionales, para que puedan hacer frente y puedan lidiar con esta fase importante de sus vidas, con destrezas para superar problemas y desafíos que la vida trae consigo. Y la cuarta intervención es la importancia de una identificación temprana como evaluación, gestión y seguimiento de cualquiera que se vea afectado por suicidio o por conductas suicidas. Por lo tanto, muchas veces es difícil poder implementar las 4 estrategias al mismo tiempo, pero en nuestro diálogo con los países realmente les alentamos a que las actividades que sean implementadas a nivel de cada país tengan como objetivo el contar con los 4 componentes implementados, pero cada uno de ellos podría iniciarse a diferentes puntos. Aquí, en la Organización Panamericana de la Salud, también hemos brindado nuestra contribución a la prevención del suicidio. Tenemos mucho trabajo que se da en nuestras representaciones con los ministerios de salud, pero también con otros componentes del gobierno. Y una de nuestras contribuciones es compilar datos. Así es que podemos estar conscientes en forma regular sobre lo que sucede en nuestra región. Hemos producido los informes sobre la mortalidad por suicidio en las Américas. Como les dije, los datos que he compartido aquí con ustedes forman parte de la 4ª versión de este informe que habrá de publicarse en las próximas semanas o en los próximos meses. La siguiente. Las iniciativas de prevención del suicidio también forman parte del Plan de Acción Regional sobre Salud Mental para las Américas que hemos desarrollado junto con los Estados miembros. Así es que en forma regular estamos dando seguimiento a las tasas regionales de suicidio en las Américas. Y de hecho, cuando examinamos los indicadores de nuestro Plan de Acción sobre Salud Mental Regional, sobre el que informaremos en un par de semanas ante los cuerpos directivos de la Organización Panamericana de la Salud, este es uno de los indicadores que muestra que la región no va en curso. Es un área en la que debemos recalcar nuestros esfuerzos ahora, así como en los próximos años. Y les he mostrado los datos sobre cómo las tasas regionales de suicidio han aumentado en los últimos años. La próxima. También tenemos material que ha sido producido, unos cuantos materiales producidos por nosotros por la OPS, material también producido por la Organización Mundial de la Salud, y hemos usado mucho ese material con los Estados miembros.
en muchas actividades de fomento de capacidades que hemos desarrollado. Ya habrán escuchado sobre las claves, la guía de intervención que tiene un modelo específico sobre suicidio, MHGAP, que es un elemento importante sobre la gestión de las personas con pensamientos suicidas. Que esta es una herramienta importante para nosotros para desarrollar la capacidad en el sistema de salud en cómo manejar y apoyar a la gente con ideación suicida, pero también tenemos un curso sobre prevención y suicidio y autolesiones y los invito a que lo vean y a que participen en esos cursos. La siguiente, por favor. También hemos desarrollado algunos cursos sobre cómo actuar con los medios en cuanto a prevención del suicidio, porque muchas veces los medios de comunicación producen materiales y sacan declaraciones que desafortunadamente podrían movilizar o aumentar la probabilidad de que la gente que realmente enfrenta situaciones difíciles pueda avanzar en cuanto al pensamiento suicida. Así es que el material es para poder ayudar a los medios de comunicación sobre cómo reportan esos incidentes y cómo pueden hacerlo en forma en que ayuden a la gente que enfrenta esas dificultades para poder comprender realmente que no sufren solos y que hay posibilidades para obtener apoyo y salud, porque eso es precisamente lo que queremos. Queremos esto, y esto de hecho actúa sobre el estigma que trae consigo el suicidio o que rodea el suicidio. Así es que la idea es realmente movilizar a los periodistas para que cuando hablen sobre suicidio puedan hacerlo de tal forma que movilicen a la gente para entender por qué están pasando y para que busquen ayuda. La siguiente. También en la última etapa en la que nos encontramos de preparar en la página web de la OPS datos sobre la carga del suicidio en nuestra región. Así es que cualquiera puede tener acceso, pueden seleccionar los diferentes indicadores que están disponibles y que tengan acceso instantáneo a los datos que están a disposición en nuestra región. Esto es importante para ayudar a los países a entender dónde se encuentran y ver la urgencia de tomar medidas y llevar a cabo la acción. Creo que es muy importante recalcar cómo la prevención del suicidio sigue siendo una prioridad de salud pública en las Américas. Todos sabemos, sabemos que se tiene que hacer, sabemos que existen intervenciones eficaces y tienen que ser implementadas. Y para poder hacer eso, no solamente es la labor de la salud, sino que es una colaboración multisectorial. Hay varios departamentos y unidades que deben ser incluidas, conocimiento, experiencias, todo debe ser compartido si queremos avanzar con la prevención del suicidio. Ahora, los países tienen un papel clave que desempeñar en todo esto. Los países pueden estar en la mejor posición para realmente encontrar medios dentro de los mecanismos legales y administrativos para limitar el acceso que la gente pueda tener a los medios del suicidio, ya sea a través de reglamentación de políticas o coordinación entre los diferentes sectores. Sabemos qué tan eficaz puede ser el limitar el acceso que la gente pueda tener a plaguicidas o pesticidas. Sabemos que esto se basa en evidencia, es una intervención que realmente puede reducir el suicidio en los países, en aquellos países donde los pesticidas o plaguicidas son los medios principales del suicidio. Limitar el acceso a las armas es otra estrategia importante que también reduce las tasas de suicidio a nivel del país. Por lo tanto, es importante que los países desempeñen ese papel en limitar acceso y también ver el marco jurídico existente con respecto a la disponibilidad de servicios y mecanismos de apoyo que la gente puede tener a nivel del país y que puedan también prevenir suicidio. Y finalmente, pero no por ello menos importante, la importancia de fortalecer los sistemas nacionales de vigilancia y de información, porque es con los datos que podremos afinar y adaptar las estrategias para poder tener los resultados más eficaces.
Aquí simplemente comparto con ustedes unos cuantos recursos que tenemos a disposición. Tenemos la página web de la OPS, que tiene una sección sobre salud mental, tiene una sección sobre prevención de suicidio. La mayoría de las cosas que hemos mencionado el día de hoy están a disposición ahí y todos ustedes pueden tener acceso a ella. Y muchas gracias por su atención. Este es el enlace a nuestra página web. Muchas gracias de nuevo y es un placer poder estar aquí con ustedes conmemorando este Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Gracias. Muchas gracias, doctor Oliveira, una presentación excelente. Tanta información sobre qué es lo que está sucediendo en nuestra región. Es alarmante ver cómo han aumentado las tasas de suicidio en esta región y cómo siguen siendo elevadas. El tema es tan pertinente, crear esperanza a través de la acción, y el hecho de que usted menciona tantos recursos tan importantes para que los colegas que están con nosotros, tenemos a 480 colegas que están con nosotros esta tarde, tengan acceso a estos recursos que se han mencionado. Tenemos este enlace que habremos de enviarles, les mandaremos el vínculo que los puede enviar a la presentación y podrán ustedes verlo después, escucharla y también visitar nuestra página web. Por favor, siéntanse en entera libertad de continuar con nosotros y de incluir sus preguntas en el chat si tienen alguna pregunta para nuestros oradores en cualquier momento. Estoy segura de que tendremos tiempo para poder abordarlas de la mejor forma posible. Ahora es un placer dar la bienvenida a nuestro querido amigo y colega, la doctora Hazel Otelo, directora de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago. La doctora Otelo en la actualidad es la que encabeza la implementación de la política de salud mental de Trinidad y Tobago, que tiende a descentralizar completamente los servicios de salud mental. También comparte el apoyo psicosocial, grupo de trabajo dentro del grupo de suicidio. Ya ha estado muy activa desde el año pasado. Este grupo es responsable de coordinar la respuesta de salud mental local al COVID-19. Tiene usted la palabra, doctora Otelo. Gracias por estar con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Creo que su micrófono está apagado, por eso no le escuchamos. Buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí esta tarde el poder compartir con ustedes este tema sobre prevención del suicidio en Trinidad y Tobago, y entraré directamente en mi presentación. Bien, comenzaré examinando cuáles son las estadísticas sobre suicidio como han sido reportadas en la Organización Mundial de la Salud, en el documento de tasas de suicidio de 2019 de la OMS. Como verán aquí, el promedio nacional es 8.3 por 100,000 habitantes al 2019. Y observarán ustedes que eso es un poco más bajo del promedio mundial de 9, así como el promedio regional de 9. También es interesante observar que esta cifra se compara con el promedio nacional en la publicación del 2018, cuando era 12.9 por 100,000. Así es que el promedio nacional, de hecho, ha disminuido por una cantidad pequeña, pero significativa en términos porcentuales. Si vemos las muertes ocasionadas por suicidio en Trinidad y Tobago para 2020, verán ustedes que cuando vemos la distribución por género, ha sido principalmente hombres de conformidad con las tendencias comunes. De hecho, tenemos de 3 a 4 veces mayor predisposición de hombres que mueren por suicidio comparados con mujeres. Y esto ha sido una tendencia constante en Trinidad y Tobago, donde hemos observado que los hombres tienden a utilizar métodos letales para el suicidio. Las mujeres tienen más intentos y más episodios de autolesión, una conducta o un comportamiento sin tener que llegar al suicidio en sí. Si vemos los grupos étnicos, nuestra población de East Indian es la más representativa en cuanto a porcentajes, seguida por la población de origen africano.
y tenemos una población muy mixta en el país, con una cantidad muy pequeña que de hecho es la que tenemos para población caucásica y personas cuyo grupo étnico no fue reportado. Si vemos los métodos para poder poner fin a la vida de uno, en la actualidad el colgarse, de acuerdo a la estadística más reciente, es el método más utilizarse, ahorcarse, colgarse y seguida de ingestión de sustancias venenosas. En el pasado, el uso de sustancias venenosas era el método que más se reportaba, así es que esto es un cambio en la tendencia y esa predisposición mayor, que es la ingestión de sustancias venenosas, estaba ligado a nuestro trabajo agrícola, la industria agrícola y el acceso tan fácil a plaguicidas o pesticidas, todas esas sustancias que se utilizan en la actividad agrícola con distintas versiones de sustancias que se usan en esa industria. Y ahora pasaré a la siguiente lámina que nos muestra un poco sobre la distribución por grupo etario. Y verán ustedes que en la población de más de 60 años de edad muestra una predisposición creciente al suicidio. Y eso no siempre era lo que se observaba en años anteriores, de 15 a 19 o de 15 a 20, esos grupos etarios, así como el grupo de trabajo en edad laboral, 30, 40, 50. Así es que es algo sobre lo que tenemos que mantenernos focalizados y abordarlo conforme se requiera. Vamos a hablar un poco ahora de las conductas suicidas en Trinidad y Tobago y toda la amplia gama de actividades que dan lugar al suicidio. Entonces se habla de pensamientos suicidas, intentos y autolesiones con distintos grados de intención suicida. Cabe mencionar que en nuestro país tenemos que prestar más atención a esto y, e idear nuevas intervenciones porque las autolesiones y los intentos de suicidio son cada vez más comunes, sobre todo en la población de niños y adolescentes, e incluso en niños de edad de escuela primaria, es decir, niños de 12 años para abajo, o sea que hay que prestar mucha atención. Ahora vamos a pasar a hablar, perdón, voy a cambiar de diapositiva, de la encuesta mundial de la OMS para alumnos en edad escolar. Trinidad y Tobago vendrán cuando ven el porcentaje de alumnos que intentaron suicidarse o que tenían pensamientos suicidas, hubo un aumento entre las niñas en comparación con los niños. Entonces, entre los menores es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención. Esta encuesta se hizo por última vez en 2017 y hubo un total de más de 1.000 alumnos que participaron. Y además de los datos que tenemos ahí, el Ministerio de Educación también dijo que había recibido 565 remisiones entre los años 2012 a 2017 por conductas con autolesiones entre los alumnos que asistían a la División de Servicios de Apoyo y se refería a alumnos de escuela tanto primaria como secundaria. Entonces, ¿qué estuvo sucediendo con respecto al suicidio o la prevención, mejor dicho, el suicidio en Trinidad y Tobago? Con los años sucedieron varias cosas y les voy a mencionar algunas de ellas en esta diapositiva. Tenemos una línea de atención gratuita que se conformó en 1978, se llama Lifeline y tiene como misión brindar apoyo a las llamadas que se reciben por autolesiones y prestan servicios a las personas en riesgo y trata de apoyar a las familias y sus comunidades. Actualmente, Lifeline está presidida por uno de los copresidentes de
nuestro grupo de trabajo técnico de apoyo social que se conformó el año 2020 para brindar coordinación entre los actores del servicio de apoyo a los servicios de salud mental durante la pandemia. Y también se está brindando capacitación a los trabajadores en los departamentos de emergencia, psiquiátricos y de urgencias para empoderarlos a fin de que puedan brindar la atención y el tratamiento que necesitan las personas que tienen pensamientos suicidas o están exhibiendo conductas suicidas y brindarle las intervenciones necesarias. Y también trabajan en labores de promoción y tenemos ONGs como Mindwise que trabajan junto con Lifeline y que trabajan en actividades de promoción de la salud mental, sobre todo la prevención de suicidios en adolescentes. Además, hay grupos de apoyo que están a cargo de empresas privadas eh, lideradas por sobrevivientes del suicidio. Esta lámina nos muestra la mayoría de las cosas que han estado sucediendo desde que comenzamos a elaborar una respuesta nacional con más colaboración para prevenir el suicidio. En el 2017, como verán en la gráfica, el Ministerio de Salud, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, facilitaron una misión nacional de prevención del suicidio con participación de los interesados para hablar de la prevención del suicidio en Trinidad y Tobago. Los medios, investigadores, servicios sociales, epidemiólogos, las fuerzas del orden y los usuarios del sirvario y los promotores, por mencionar algunos, fueron invitados para hacer un mapa actual, identificar los desafíos, brechas y oportunidades para tener un enfoque más abarcativo para prevenir el suicidio. En el año 2018 se conformó un grupo multisectorial para determinar cuáles eran las principales prioridades para la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio, y en 2019 el Ministerio de Salud, en colaboración con la OPS, facilitó una consulta amplia con todos los interesados sobre un borrador, un proyecto de estrategia para la prevención del suicidio, y se presentó el documento al Ministerio de Salud y a la OPS para su revisión y comentarios en el año 2020, y cada ámbito estratégico tenía objetivos y metas claros que se debían lograr para el año 2021. La elaboración e implementación de directrices nacionales para notificar denuncias de suicidio se agregó a la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio. La notificación en los medios, como les dije hace un rato, es un componente importante de gestionar el suicidio y los comportamientos suicidas en el país, dado que la actitud y el conocimiento sobre el suicidio son instrumentos que la población puede obtener de los medios. Entonces, se elaboró una guía para los medios en el año 2017 para explorar el papel que tienen los medios en la prevención del suicidio, y se elaboró un proyecto de documento que pasó por una serie de revisiones entre los interesados para que se ajustara a las mejores prácticas y que para que pueda ser objeto de cumplimiento. Luego se compartió con las partes interesadas pertinentes para recibir comentarios, y ahí llegamos a la versión final de las directrices que se repartieron entre los medios. Entonces, estas directrices se están utilizando y contienen, como digo, las mejores prácticas para notificar casos de suicidio en los medios y para hablar de los recursos de la región. Luego se elaboró una herramienta de monitoreo y evaluación que brindaba a la prensa acceso a esta información y la cantidad de y mencionaba la cantidad de datos que se habían notificado.
Entonces, se les recuerda a la prensa que existen estas directrices y se les indica que hay otros recursos. La promoción de la salud mental es otra de las intervenciones para prevenir el suicidio. En el 2018, el Ministerio de Salud colaboró con la OPS y una ONG que se llama Creative Minds para implementar conjuntamente una campaña nacional de salud mental que se llamaba Paint the Town Green. Y esta actividad crea un espacio para aunar a distintos interesados de distintos sectores para que sean parte de la conversación y para eliminar los estigmas en torno a la salud mental, incluido el tema de la prevención del suicidio. Esta campaña se reiteró, se volvió a repetir el año 2019 y lamentablemente como consecuencia de la pandemia no pudimos repetirla en los años 2020 y 2021. Además, en el año 2019, el Ministerio de Salud declaró la Semana Nacional eh, de la conducta mental, que incluye la salud mental, y se promovieron actividades de promoción en todos los niveles de la sociedad. El público pudo estar más al tanto de la salud mental en todos los entornos y esto incluye la prevención del suicidio. En el año 2020, la pandemia de la COVID-19 introdujo nuevos factores de riesgo para las personas ya vulnerables al suicidio y se aumentó, esta vulnerabilidad ya que el mundo entero cambió ante nuestros ojos y como tal el Ministerio de Salud en colaboración con la OPS facilitó el establecimiento de un grupo técnico de trabajo que es el mismo que ya mencioné y como resultado de esto ahora se lanzó un sitio web el 12 de enero del 2021 que contiene acceso digital al directorio de los servicios de esta estrategia y es una ventanilla única para las personas que necesiten este tipo de apoyo. Hay una pestaña en el sitio web específicamente para poder ubicar todos los recursos de prevención del suicidio en un único lugar para facilitar su acceso. Y hace unos días agregamos las actividades de la Jornada Mundial de Prevención del Suicidio en el sitio web. En el 2021, a pesar de los contratiempos por la pandemia, la estrategia de prevención del suicidio, tras haber sido analizada y modificada y haber recibido comentarios de las partes interesadas, logró su aprobación y se convirtió en nuestra estrategia nacional de prevención del suicidio en Trinidad y Tobago y estamos trabajando actualmente con la OPS para elaborar el plan de implementación bienal de esa estrategia. Además de entender la problemática del suicidio, necesitamos trabajar en la vigilancia para poder idear las intervenciones necesarias. Como tal, el Ministerio de Salud está trabajando actualmente con la OPS y con la Fundación Nacional de Prevención del Suicidio para elaborar un sistema de vigilancia de suicidio y autolesiones en Trinidad y Tobago. Entonces, como pueden ver en Trinidad y Tobago, ahora contamos con un rumbo estratégico para trabajar en la prevención del suicidio. Nuestra visión es tener una sociedad resiliente, bien informada, que exhibe una cultura proactiva de bienestar, donde se valora toda vida humana y donde es extraño que alguien intente suicidarse. Nuestra misión es generar una respuesta intersectorial colaborativa para el suicidio y las autolesiones con la implementación de sistemas de apoyo eficaces, oportunos y accesibles con un enfoque empírico y de intervenciones para todos. Nuestra meta es lograr una reducción del 30% o de la tercera parte en la incidencia de las muertes por suicidio para el año 2030 para estar en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030. Con lo cual,
Nuestros ámbitos de acción estratégica son las que ven en esta diapositiva y tenemos uno, implementar gobernanza y liderazgo sostenibles y eficaces para prevenir el suicidio, luego generar o crear un sistema de salud proactivo, competente y que dé respuesta a las conductas suicidas y las autolesiones. Luego, fomentar una sociedad resiliente al promover salud mental positiva y administrar los riesgos del suicidio. Y 4, implementar vigilancia, evaluación e investigación de manera eficaz y oportuna para informar las estrategias de prevención del suicidio. Con eso concluyo y les agradezco por su atención. Y les recuerdo también que la prevención del suicidio nos atañe a todos. Muchas gracias, doctora Otelo. Decididamente agradecemos y valoramos escuchar que todos estamos trabajando en esto. Interesa escuchar el cambio de método porque hay que estar atento a en qué consisten estas estrategias para poder implementarlas. Quería felicitarla por el trabajo que está haciendo y decirle que desde la OPS los estamos acompañando en este trabajo. Y sino no solamente que capacitaron a la prensa, sino también que elaboraron la Estrategia Nacional de Prevención e hicieron cumplir la estrategia. Es fantástico porque la prensa tiene que informar de manera responsable. Así que esto es interesante para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, como digo, muy interesante el trabajo y muchas gracias por su presentación. Ahora nos complace enormemente invitar a la señora Paulina del Río, que va a hablar de su experiencia. Y la señora Paulina del Río es la presidenta y cofundadora de una fundación, José Ignacio. Y una de las cosas interesantes del trabajo es que ella también está trabajando mucho en un grupo de, sobre todo, adolescentes y jóvenes adultos y les enseña sobre sobrevivir al suicidio. Así que adelante, señora Paulina. Let me unmute myself. Voy a encender el micrófono. I would like to perdón, voy a hablar en español. Quisiera cambiar el foco de las presentaciones que hemos visto hoy y mostrarles más bien la experiencia, la cara del suicidio, que no son solo cifras, sino detrás de eso hay personas. Y para eso quiero presentarles a José Ignacio. José Ignacio era un chiquillo habitualmente sonriente, que le iba muy bien en la vida, en el colegio siempre le fue muy bien, tenía amigos, era deportista, después en la universidad, él quedó aceptado en la universidad que él quería, no tuvo problemas, el primer año de universidad estuvo bien, tenía 19 años, cuando llegó el final del primer año de universidad, José Ignacio cayó en una profunda depresión. Recibió tratamiento psiquiátrico, psicológico, farmacológico, pero José Ignacio duró solo 5 meses enfermo y cuando hacía poco que había cumplido 20 años y estaba segundo año de universidad, José Ignacio se suicidó. Él era mi hijo mayor y por eso hoy estoy aquí contándoles desde la experiencia lo que significa el suicidio, la ideación suicida y el vivir el duelo después de un suicidio. Entonces les voy a hablar de mi experiencia personal muy brevemente. ¿Qué hice yo? Esto es una bomba atómica que cae en el patio de la casa, ¿no? Cuando un ser tan querido se suicida. Y yo estuve aproximadamente 2 años fuera del mundo, viviendo mi duelo de una forma que en realidad es algo tan doloroso, inesperado, que marca un antes y un después en la vida de las personas. Yo empecé
un par de años después, a buscar blogs donde había gente joven que quería saber sobre métodos para suicidarse. Y yo escribía en esos blogs y les ofrecía escucharlos. Yo les contaba que mi hijo había muerto, que tal vez la ayuda que le habíamos dado no era la necesaria, que no habíamos sabido qué hacer y que yo les ofrecía mi oreja y mis abrazos virtuales. Entonces la respuesta fue abrumadora, realmente, y eso hizo que yo empezara a escuchar, después incluso presencialmente, a miles, de verdad, en estos 14 años han sido miles de jóvenes y personas adultas también, que han intentado suicidarse, que han estado con ideación suicida y que en realidad lo que buscaban era alguien que los escuchara, porque la soledad es parte del mundo de hoy. Entonces, ¿qué es lo que aprendí en realidad con esta experiencia en la prevención del suicidio? Es a escuchar, validar y abrazar. Uno se sorprendería de saber cuánta gente no tiene quien lo escuche. Hay gente que está tan sola, que vive rodeado de otras personas, pero que se siente tremendamente sola, aunque tenga miles de seguidores en sus redes sociales. Entonces, lo primero es escuchar con empatía. Lo segundo, validar. A veces nos cuesta tanto ponernos en el lugar del otro. No digo que vamos a sentir el mismo dolor que el otro, porque eso es imposible. Pero sí vamos a validar en el sentido de que nosotros entendemos que el otro sufre. No minimizamos lo que siente, aunque a nosotros nos parezca que tiene todo para ser feliz. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos. Esto es muy subjetivo. No sabemos lo que el otro está sufriendo. Entonces, validar, nunca minimizar, nunca juzgar y abrazar. Los abrazos virtuales sirven igual. Si pueden ser presenciales, sabemos que con las precauciones por el COVID es más difícil, pero cuando se puede abrazar, el poder del abrazo es invaluable. Y les quiero contar cómo afecta un suicidio a los cercanos, ¿no? A la familia, a los amigos, a la comunidad en general. Imaginémonos una piedra que cae al agua. Esta piedra causa que el agua suba, ¿verdad? Esa es la bomba atómica de la que yo les hablaba. Y genera múltiples olitas. Las olas son más grandes mientras más cerca de la piedra y más pequeñas en la medida que uno se va alejando. Es decir, un suicidio afecta a muchas personas, sobre todo en los países latinoamericanos, nosotros que somos tan como aclanados, que quizás todavía tenemos un poco de sentido de barrio, en fin, nos afecta muchísimo. Por ejemplo, el suicidio de un universitario afecta a su familia, a su pareja si la tiene, a sus amigos y amigas, a sus compañeros y compañeras de curso, a sus profesores, a las personas que lo conocían porque compraba su almuerzo todos los días ahí o su café. Entonces entendamos que el suicidio, como decía la doctora Otelo, es everyone's business. El suicidio nos afecta a todos, por lo tanto todos tenemos que actuar en la prevención, ¿no? Recordemos entonces que más afectados van a estar los más cercanos y en la medida que nos vamos alejando los menos cercanos, pero eso no significa que no estén afectados. Me preguntaba cómo pueden ayudar las personas que ya han luchado contra pensamientos e ideación suicida o que han hecho intentos de suicidio. Yo misma, especialmente después del suicidio de mi hijo,
Muchas veces pensé en morir, a veces con gran intensidad. La sensación era: yo quiero reunirme con él, yo quiero verlo, yo quiero abrazarlo. Y eso sucede muchísimo. Entonces, ¿qué pueden hacer esas personas? Suponiendo que han avanzado en su proceso, suponiendo que ellos están con ayuda psicológica si la necesitan, o psiquiátrica, que tienen apoyo familiar, en fin, que tienen una red de apoyo, esas personas, y todo lo que digo es por el cuidado de esas personas, ¿no? Esas personas pueden dar su testimonio. Los testimonios de la experiencia vivida ayudan increíblemente a otros que están pasando por el problema, porque es fundamental que la gente sepa, y los alivia mucho, que sepan que se puede salir de ahí, que se puede salir de ese agujero negro, que puede ser la depresión u otros trastornos mentales, con un correcto tratamiento y ayuda del entorno, que se puede salir del dolor, porque el suicidio tiene que ver con el dolor psíquico, el psychic en inglés, que es un dolor 24/7, que nos afecta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay descanso. Me viene a la mente el ejemplo de las personas, hoy que mañana se conmemora 20 años de la caída de las Torres Gemelas. Me viene a la mente cuántas personas saltaron de las torres sabiendo que iban a morir. Y era precisamente porque tuvieron que elegir entre el fuego, morir quemados, y el saltar, que era una muerte menos dolorosa. Entonces, eso es lo que siente una persona que está pensando en suicidarse. Estoy atrapado por mi dolor, por lo tanto, la única salida que veo es morir. Y nuestra tarea es ayudarles a que vean cómo hacer cambios en su vida para que vuelvan a vivirla, para que vuelvan a pensar en vivirla. ¿Y cómo podemos ayudar a las personas cercanas a alguien que está considerando suicidarse? Bueno, lo primero, buscar recursos, ¿no es cierto? Aquí mismo en Pajo hay recursos para ayudar a las personas, hay organizaciones de la sociedad civil, como en cada país hay. En Estados Unidos me viene a la mente American Foundation for Suicide Prevention, que hace un trabajo extraordinario. También hay muchas otras organizaciones. Lo primero es buscar recursos para saber cómo ayudar. Y lo segundo, acercarnos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Escuchar, validar, abrazar. Iniciamos la conversación. Te he notado triste, te he notado solo, te he notado distinto. Cuando la persona nos dice que lo está pasando mal, le vamos a preguntar: ¿estás pensando en suicidarte? Yo sé que es difícil, pero lo que mata es el silencio. Hablar salva vidas. Entonces le conversamos, lo escuchamos y le ofrecemos ayuda para acompañarlo a buscar al profesional de salud mental que necesita para salir del estado en que se encuentra. Y en realidad podría hablar 2 horas y quizás más de las lecciones que me ha dejado mi experiencia en la prevención del suicidio. Quizás una de las lecciones más importantes es que debemos formar comunidad, debemos formar redes de apoyo. Esta foto de la lámina no es al azar. Se ve cómo estamos unos con otros sosteniéndonos. Hay un ejemplo muy gráfico que siempre recuerdo. Yo tengo bastantes años de vida ya, y cuando yo era joven en Chile, el circo era una cosa muy sencilla, ¿no?
pero se ponían unas redes para que si el trapecista, por ejemplo, caía, la red lo recogiera. Y voy y comparo, por ejemplo, con el desgraciadamente desaparecido ya Cirque du Soleil, y en el Cirque du Soleil, que es moderno, era moderno, no había redes. Y algunas personas sufrieron graves heridas, algunos artistas o murieron. Ese es el mundo de hoy, sin redes. Más que nunca tenemos información, más que nunca tenemos la compañía de redes sociales, pero las redes que importan, esas redes comunitarias, las que están preocupadas por nosotros, las que no necesitan darnos likes porque sabemos que contamos con ellos, están muy debilitadas. Entonces yo creo que la mayor lección es que debemos volver a recuperar y incentivar desde la sociedad civil y desde las autoridades y gobiernos de todos los países, incentivar la formación de redes, incentivar el sentido de pertenencia. Es tan duro escuchar o leer a chiquillos que dicen, no tengo con quién hablar. Entonces, la pertenencia, que hoy ha quedado tan de lado, la pertenencia a grupos como los Boy Scouts, por ejemplo, la pertenencia a una iglesia, la pertenencia a un grupo deportivo. Sabemos que hay experiencias de abuso que desgraciadamente han disminuido la pertenencia a estas organizaciones, pero yo creo que podemos recuperarlas, convirtiéndolas en lugares seguros, ¿no? Para que las personas tengan compañía, tengan abrazos, tengan apoyo, puedan tejer sus redes. Y por eso todos podemos y debemos ayudar a prevenir un suicidio, como decía la doctora Otelo, ¿no es cierto? Y desde la comunidad, de estas organizaciones de base, ¿no es cierto? Grassroots, nosotros podemos ayudar a prevenir un suicidio desde el niño más chiquitito hasta el adulto mayor. Así que ese es mi lema para hoy. Todos podemos ayudar a prevenir un suicidio. Y muchas gracias a todos por la invitación y por haberme escuchado hoy. Un abrazo. Un abrazo virtual, a virtual one. Thank you very much, Ms. Del Rio. Yes, we can. Yes, we can. And I'm Muchas sure gracias, señora del Río. Sí podemos. Y usted podría haber hablado durante más de 2 horas. Trabajo muy interesante. Estamos encantadas de tenerla con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros estos 14 años de trabajo y cómo convirtió ese dolor en ese trabajo para poder crear esperanza a través de la acción y nos ha ofrecido esa guía, esa orientación. Lo agradecemos mucho. Yo sé que con los más de 500 participantes que tenemos estarán de acuerdo en que hasta ahora hemos tenido una perspectiva muy interesante en cómo cada uno de nosotros podemos aprender de prevención del suicidio, qué podemos hacer para la prevención del suicidio. El último orador es el señor Jairo Valverde, el doctor Jairo Valverde, que es el PNUD, representante del PNUD para Guyana y Surinam. Es representante del PNUD y nos complace mucho que haya usted aceptado estar con nosotros porque juntos tenemos un proyecto que abarca Suriname, Guyana y Trinidad. Y esto recalca la importancia de este enfoque de colaboración. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Cayetano. Y quisiera comenzar, en primer lugar,
reconociendo las presentaciones que hemos escuchado antes de la mía. En segundo lugar, quisiera agradecer a la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y a la Organización Panamericana de la Salud por organizar para celebrar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Conmemoramos este día hoy. Como la agencia principal, organismo principal de Naciones Unidas, nos centramos en fortalecer estas dimensiones de la salud, inversión en salud mental y prevención del suicidio. Y vamos más allá del sector de salud. Trabajamos para tener soluciones sostenibles, duraderas. Y el tema de este año, crear esperanza a través de la acción para conmemorar este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es muy oportuna porque de alguna manera ha sido relegada a otras cuestiones de salud y de salud mental. Se ha descuidado y se ha convertido en algo invisible en muchos lugares. Y eso lo ha hecho a pesar de que impacta todos los aspectos de nuestra vida. La doctora Otelo lo señaló claramente, nos ha mostrado cómo se requiere de una comunidad. También escuchamos el testimonio tan poderoso de la señora del Río sobre cómo necesitamos redes de seguridad, reavivar el sentido de comunidad, porque este es el asunto que incumbe a todos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue un punto de transición para la respuesta a la salud mental a nivel mundial. Y la agenda es inequívoca sobre esto. La salud mental no es solamente un problema primario, principal sobre salud mental, sino también es un desafío al desarrollo sostenible. La salud mental es esencial para el derecho a la salud y para el bienestar personal, las relaciones interpersonales, así como el buen funcionamiento de las sociedades. Y también es vital para las economías. En pocas palabras, debe ser priorizado. Y simplemente para volver a lo que dije antes sobre el impacto que tienen las economías, no solamente estamos lidiando con estadísticas, sino con seres humanos y con sus vidas, como otros oradores antes lo señalaron. Al centrarnos en el tema de las desigualdades, el COVID-19 ha traído esas sombras adicionales a la salud mental. No ha habido alertas ni advertencias a tiempo, sino que ha padecido de una crisis de salud mental. Una crisis donde ya somos vulnerables, pero habrá de cargar con la mayor parte de esto. Incluye a los trabajadores de la salud, adultos mayores y personas con existentes o con padecimientos preexistentes. Mujeres, niños, adolescentes y personas en situaciones de conflicto complicadas. Por lo tanto, tenemos que duplicar nuestros esfuerzos para que nadie quede rezagado. El asegurar medidas y respuestas nacionales coordinadas dependen de muchos factores. Un factor crítico, evidentemente, es el financiero. Y para optimizar las respuestas nacionales, debemos optimizar las inversiones y fortalecer las eficiencias económicas. Para eso se requiere que trabajemos para fortalecer el acceso de los tomadores de decisiones a los datos sobre los costos totales de la falta de acción en salud mental o los costos ligados a una respuesta del status quo comparado con los plenos beneficios de poder implementar intervenciones probadas o demostradas para un cambio transformacional o transformador. El PNUD, la OMS y la OPS ha recibido solicitudes de muchos países en el mundo, principalmente en esta región, para poder apoyar evidencia económica específica para cada país, diseñado a la medida de cada uno, para guiar las decisiones en el gasto en salud mental. Como resultado, se trabaja con la OPS para mejorar los argumentos para apoyar la salud mental a través del programa conjunto encabezado por el PNUD para seguir adelante con enfermedades no transmisibles. Estos casos siguen los dictados de la OMS y del PNUD que se lanzaron este año para economistas y autoridades para desarrollar argumentos para inversión en salud mental a nivel nacional. Los casos en salud mental cuantifican los costos de los padecimientos de salud mental al sistema sanitario de un país, así como su economía, y el retorno a la inversión para intervenciones priorizadas.
A través de un análisis de contexto institucional encabezado por el PNUD, las barreras al análisis, a la acción, afectan, por ejemplo, estigma, falta de concientización, así como ventanillas de oportunidad, por ejemplo, en procesos legislativos y de planificación, liderazgo político y participación de la sociedad civil. El primer argumento o caso de inversión en salud mental fue lanzado en 2020 en Jamaica y se centraba en ansiedad, depresión y psicosis. Los resultados en Jamaica revelaron costos sociales enormes, así como beneficios sociales que tenían un enorme impacto en la salud mental. En otras palabras, un costo enorme de no hacer nada. De 2019 a 2033, la intensificación del paquete selecto de intervenciones apoyaría a Jamaica para poder restaurar 75.883 años de vida saludables para su población o poder utilizar 60.000 millones de dólares jamaiquinos que rindan beneficios en ganancias en productividad económica y prestaciones sociales. Y esto nos da un costo de 14.000 millones de dólares jamaiquinos, lo que tiene un enorme retorno en la inversión. El análisis de contexto para Jamaica abarca las oportunidades sociales y económicas para seguir adelante con estos esfuerzos. Por ejemplo, al acelerar una respuesta comunitaria, así como alejarnos de la dependencia de los hospitales. 2, abordar barreras comunes para mejorar los servicios en salud mental, tales como el estigma social, percepciones erróneas, otros costos y beneficios de la acción, así como escasez en la fuerza laboral sanitaria. También una respuesta multisectorial que se centra en este curso de vida, apalancando enfoques basados en estos escenarios como clínicas en escuelas, en el lugar de trabajo y dentro del sistema penal y social. Las organizaciones están ahora promoviendo casos de inversión para 7 países a nivel mundial, de los cuales 3 se encuentran en la región de América Latina y el Caribe, Surinam, Perú y Guyana. Estas intervenciones son posibles gracias al apoyo generoso de la Unión Europea. Con respecto a Guyana y Surinam, estos casos habrán de pavimentar el camino de nueva forma. En primer lugar, el ámbito se amplía para abarcar condiciones o padecimientos adicionales e intervenciones incluyendo suicidio. Específicamente, además de la angustia, la ansiedad, la depresión, la psicosis, habrán de examinar trastornos de bipolaridad, epilepsia y dependencia del alcohol. Además de las opciones al tratamiento, habrán de emular intervenciones preventivas basadas en la población, incluyendo proscripciones de plaguicidas para reducir el suicidio, así como intervenciones de aprendizaje socioemotivas basadas en la escuela. Y esto sigue el curso de lo que la doctora Otelo mencionó antes con respecto a estos marcos. En segundo lugar, debido a que Guyana y Surinam ambos están recibiendo también apoyo para casos de intervención de enfermedades transmisibles, estos casos habrán de mejorar las intervenciones en factores de riesgo y padecimientos. Por ejemplo, se habrán de hacer esfuerzos para poder ver los beneficios de las medidas de reducción del alcohol para suicidios y enfermedades no transmisibles. 2, esfuerzos de prevención y tratamiento para tener ahorros y cómo pueden reinvertirse esos ahorros en cuidados, atención y tratamiento con el derecho a la salud. Y en tercer lugar, identificar y hacer avanzar fuentes nacionales como pueden ser impuestos al tabaco, al alcohol, así como otros productos que dañan la salud. En tercer lugar, debido a que los casos para Guyana y Surinam se encuentran recibiendo mayor apoyo de la OPS y de la PNUD, serán instrumentales para tener un enfoque integral en los países de la región. Por ejemplo, los casos que incluyen los ICAs y que pueden informar y centrarse en prevención de suicidio y salud mental, coordinación de salud mental y apoyo psicosocial, así como capacidad para el suicidio y vigilancia del suicidio. Una clara oportunidad se encuentra en rastrear el informe del desarrollo humano del PNUD para 2020.
o sea, atrapados en una enorme desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe, que habla de la expansión de la atención a la salud mental de víctimas de violencia. De hecho, las lecciones aprendidas de estos casos, apoyados por el PNUD y por la OPS a nivel mundial, muestran que los casos no solamente son casos económicos, ni simplemente tienen que vertir datos haciéndolos llegar a manos de los gobiernos y de las autoridades, sino que activamente construyen coaliciones, informan programas dedicados de apoyo sobre cómo traducir a la práctica esos casos y crean sostenibilidad en la metodología, por ejemplo, al crear espacio para los equipos de país de Naciones Unidas, la sociedad civil y otros para brindar acciones en el país que puedan brindar apoyo singular. Una acción comunitaria informada por estos enfoques de inversión también mejora las posibilidades de los países para recibir apoyo externo, financiamiento para el desarrollo, oportunidades osadas para esta región y el mundo se establece. Y así lo vemos en el Fondo Fiduciario Multiparte de Naciones Unidas para catalizar acción de país para las enfermedades no transmisibles y salud mental. Esta nueva iniciativa convocada por el Grupo de Tarea de Naciones Unidas sobre ENTs brindará apoyo a los países de ingreso medio y bajo para brindar y manejar los padecimientos de salud mental y enfermedades transmisibles. Este fondo, junto con la OMS, la OPS y estas otras iniciativas. Para poder concluir, permítanme reiterar la esperanza. Con la esperanza viene la acción y con la acción viene aún más esperanza. Con nuestros esfuerzos colectivos para hacer avanzar estas respuestas para la salud mental, podemos prevenir pérdidas de vidas innecesarias y pérdidas económicas. Las ganancias pueden ser reinvertidas en invertir cómo restaurar progreso, los objetivos de desarrollo del sostenible y fortalecer la resiliencia ante otras crisis y shocks. Pero lo que es aún más importante, nos ayuda a recordar que estamos hablando de seres humanos, no solamente de estadísticas. El PNUD espera colaborar con la OPS y todos los socios para afianzar la esperanza a través de la acción. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Valverde. I think your Muchas gracias, doctor Valverde. Su presentación recalca la importancia del retorno de la inversión. Me gusta que usted dijo que el retorno de la inversión en salud mental no es solamente económico, porque cuando uno piensa en el retorno de la inversión, piensa, bueno, en términos económicos. Y sí, la parte económica es importante, pero también nos da la oportunidad de crear coaliciones, de aunar esfuerzos de organismos como la PNUD o la OMS, el PNUD o la OMS, para poder recalcar la importancia de hacer todo eso estratégicamente y evitar las adivinanzas. No hace falta adivinar. Estos son los datos, esta es la información. Y tenemos herramientas que son eficaces y que podemos utilizar para poder hacer el trabajo de salud mental que debemos hacer. Así que muchísimas gracias por haber aportado eso a este debate. Son las 3:17 y bueno, por lo menos en este uso horario. Ustedes pueden tener otra hora. Pero bueno, nos quedan pocos minutos para las preguntas y respuestas, pero quisiera agradecerles a todos. La doctora Del Río, excelente presentación, lo mismo la doctora Otelo, el doctor Olivera, el doctor Valverde, todos aportaron algo valiosísimo. Nos quedan pocos minutos para las preguntas. Les pedimos que si van a hacer alguna pregunta, por favor, enciendan el video. Yo tengo algunas que les voy a leer y después podemos ver. A ver, recibimos más de 500 personas en este webinario, recibimos cualquier cantidad de preguntas también. Y esta mañana cuando veíamos los registros de inscripción teníamos a más de 1.400 personas que se habían inscrito. O sea que es un tema de muchísimo interés y la gente está ansiosa de aprender, entender, ver cómo brindar apoyo a sus familiares, a los seres queridos. En fin, si omití alguna pregunta y alguien la ve, por favor, nos dicen. Pero una de las cosas que dicen para la doctora
Dotelo dice, bueno, impresionante el esfuerzo del Ministerio de Trinidad y Tobago. ¿Qué tienen en mente para la implementación de esta estrategia nacional? ¿Y quién va a supervisarla y qué sectores van a participar? Luego hay otra pregunta, dice, en su experiencia, ¿cuáles son los motivos y los factores que faciliten la reducción en la tendencia del suicidio? Entonces, por ahora, esas preguntas para la doctora Otelo y luego tenemos otras preguntas para el resto de los panelistas. Adelante. Con respecto a la implementación de la estrategia, estamos en el proceso de elaborar nuestro plan de implementación, donde vamos a analizar la estrategia con base empírica, como mencioné, tanto en mi presentación, así como presentaron las otras personas, y también se analiza el enfoque multisectorial de la implementación. O sea, no lo vamos a hacer solo desde el Ministerio de Salud porque reconocemos que uno solo no puede hacer las cosas con eficacia, con lo cual vamos a colaborar con los distintos ministerios del gobierno, también organismos de servicios sociales, ONGs y sector privado, obvio, y otras partes que estén interesadas en la salud mental para poder tener la mayor cantidad de representantes posibles para que la implementación se dé en todas las instancias de la sociedad. Es decir, todos tienen que tener la oportunidad de acercarse a nosotros, ya sea en el lugar de trabajo, de estudio, donde se congregan, donde sea. Ese es el objetivo. Muchas gracias. Ahora hay una pregunta que puede ser para el doctor Olivera y que dice, ¿qué recomendaría si nosotros, los trabajadores de MPHSS, exigimos que una persona vaya a recibir servicios? Esto no ha sucedido por la COVID, entonces la gente vio que muchos de los servicios quedaron desplazados por la COVID. Creo que a eso apunta la pregunta. Es decir, ¿qué recomendaría cuando uno remite a una persona a recibir estos servicios? Pero como todo está concentrado en la COVID, quizás el tema de la salud mental ha quedado relegado. Gracias, Claudina, y gracias por la pregunta. Bueno, yo estuve en esa situación en realidad en los distintos lugares donde trabajé y estábamos en una situación de emergencia y si uno recibía a alguien con mucho nivel de angustia o de estrés o que tenía una condición mental grave y uno no tenía la capacidad de poder brindarle el apoyo necesario, entonces lo primero que se le viene a la mente a uno es, bueno, tengo que organizar algún tipo de servicio de remisión, pero en muchos lugares o en muchos rincones del mundo, el, el lugar donde recibiría el servicio la persona no existe o no está funcionando. Entonces, esta es una motivación para que nosotros fomentemos la capacidad a nivel comunitario, porque si no hay lugar para remitir a los pacientes, la única opción es crear de cero, capacitar, fomentar la capacidad o ampliar la capacidad del personal de la comunidad, los que están en ese lugar en particular, para que puedan ayudar con esos problemas. Por supuesto, eso no se va a concretar de un día para el otro y el fomento de la capacidad obviamente lleva tiempo también. Pero bueno, esto va de la mano con lo que estamos diciendo, que es decir, la necesidad de ampliar la atención de salud mental y con un enfoque multisectorial para que todos desempeñen su papel. Es decir, la comunidad hace lo suyo, los profesionales de atención primaria también, e incluso con la capacitación y supervisión necesarios también pueden atender casos de salud mental grave. Entonces creo que el camino a seguir aquí es fomentar la capacidad, capacitar y supervisar a las personas que estén disponibles para poder brindar distintos niveles de atención para los casos de salud mental. Gracias. A ver, hay muchísimas preguntas, así que voy a seleccionar al azar, pero hay una que me parece que es para Paulina y la pregunta es, a ver,
hay muchos métodos. Dice, ¿cuál le parece a usted que son los indicios en las personas? Porque a veces no hay ningún indicio o ningún signo, señal específico y el suicidio puede, Don't normally give you no clear. siempre dan señales claras. Entonces, ¿qué se recomienda como estrategia? Y creo que por su experiencia personal y por el trabajo que estuvo haciendo Paulina, me parece que sería bueno que nos conteste su opinión. Yo creo que lo principal que debemos estar atentos es a los cambios en las personas, cambios de conducta, cambios de ánimo, ¿no es cierto? Como por ejemplo el aislamiento, que es una señal muy importante. Eh, los cambios, por ejemplo, en la comida, el sueño. Una persona que antes dormía mucho, ahora no duerme, cosa que es muy mala cuando uno está en riesgo suicida, no dormir, buscar ayuda profesional, por favor. La otra señal, las personas más irritables, ¿no es cierto? No es mi campo, pero sé que eso podría señalar depresión, una persona que la vemos más irritable. Ahora, también debemos fijarnos en personas que, como lo nombraron antes, están acumulando medios letales. Si descubrimos que alguien está escondiendo tabletas de medicamentos, por ejemplo, si descubrimos que alguien está escondiendo un arma de fuego, municiones, si descubrimos que está escondiendo algún elemento tóxico, eso debe alertarnos tremendamente y debemos actuar de inmediato, ¿ya? Lo más importante es estar nosotros atentos a los cambios porque muchas personas los ocultan y sepamos también, no quiero alargarme demasiado, pero es importante que sepamos que la inmensa mayoría de las personas que se suicidan sí lo anunciaron en algún momento. Lo que pasa es que a veces los anuncios son muy velados, como por ejemplo mi hijo que me dijo, ¿para qué planificas las vacaciones del otro año si a lo mejor yo no voy a estar? Nunca se me ocurrió que podía hacer eso, ¿no? O pueden dar señales específicas como me voy a matar y nosotros debemos actuar pero inmediatamente y no debemos permitir que en los servicios de salud, que a veces sucede desgraciadamente, se le baje el perfil al riesgo, ¿ya? Debemos actuar de inmediato y no dejar sola a esa persona. No sé si estoy respondiendo bien la pregunta. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. So there is a statement, and I will follow that with a Bueno, question. hay una afirmación que la voy a complementar con una pregunta para el señor Valverde. Lo que dice la persona es que se dieron cuenta que en alguna investigación, no dice cuál, hay una serie de profesionales de salud mental, sí que hay una, que es muy, la comunidad de profesionales de salud mental es muy pequeña. Hay una proporción muy baja de profesionales con respecto a los pacientes. Entonces, la pregunta para usted es, ¿qué papel puede desempeñar el PNUD para financiar la atención de salud mental y la prevención del suicidio en la región? ¿Y qué lecciones aprendió usted del trabajo que realiza? Bueno, es una pregunta sumamente compleja y no creo que pueda responderla plenamente en tan poco tiempo. Pero quisiera comenzar por decir que como organismo de desarrollo, nosotros brindamos apoyo a los gobiernos en sus labores de brindar apoyo técnico. Es decir, esta es la parte más, digamos, formal de la respuesta a la pregunta. Ahora, el tema de la escasez de profesionales es clave, por lo menos para algunas sociedades. Yo diría que eso se debe en parte a las cosas que dijimos hoy. Es decir, hay sociedades donde está el estigma vinculado al suicidio. O ni siquiera hablemos del estigma, sino la cultura de no hablar de los problemas. Esto no ayuda a generar demanda, con lo cual
la presión natural que emana de la sociedad es baja de profesionales, en parte porque la gente no quiere decir estoy deprimido o podría ser algo menos grave de lo que se piensa. Además, hay algunas sociedades tienen distinto concepto de lo que es urgente. Es decir, bueno, hay mucha gente que tiene hambre, entonces los recursos tienen que ir para ese lado. Las universidades entonces tienen un papel que jugar. Entonces, para volver a la pregunta, por un lado, tenemos el aspecto, digamos, clínico de tratar el tema del suicidio y los intentos de suicidio y las políticas de salud pública que mencionó Renato y la doctora Otelo. Y luego tenemos el otro tema más amplio de tener esto, de tratarlo como un tema de desarrollo. Y para tratarlo como tema de desarrollo, todos tenemos que trabajar para poder cambiar la cultura y la actitud de la cultura hacia la salud mental, porque sin este cambio de cultura hacia la salud mental va a ser muy difícil llegar al, no sé, al gobierno o a las instancias de gobierno y decir necesitamos trabajar en este tema. Incluso para el gobierno mismo puede ser difícil decir a determinados segmentos de la sociedad tenemos que invertir más en salud mental. Ojalá pudiera darle una respuesta cortita y sencilla, pero la verdad es un ámbito muy difícil y como decía yo cuando hablaba, la salud mental desde hace mucho tiempo en muchas sociedades se viene descuidando o ignorando. Y a pesar de los grandes avances que hemos logrado, en muchos lugares todavía sigue siendo un tema difícil a nivel individual, a nivel familia, a nivel sociedad. Eso es todo por ahora. Bueno, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es un tema sumamente complejo. Si fuera fácil, ya tendríamos todas las respuestas, ¿no? Y tendríamos las intervenciones necesarias. Y habría gente comprometida a cambiar la diferencia. Así que yo estoy de acuerdo. Usted dijo algo muy claro, el tema del estigma, el tema de la discriminación, el tema de que se ha dejado de lado. Y bueno, me complace enormemente poder ser socios con ustedes y con el PNUDE para poder con esos fondos trabajar con los países y avanzar. El proyecto en el que está trabajando la doctora Otelo es fundamental, es decir, analizar los datos. Así que bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Este es un tema sumamente interesante, pero todo tiene un final y todo termina y ya nos pasamos de la hora, así que vamos a tener que concluir la sección de preguntas y respuestas. Hay un enlace ahí para que puedan ir a nuestro sitio web para obtener más información y obviamente quiero agradecerles a todos, a nuestros panelistas, a los que nos acompañaron el día de hoy y a todos los que contribuyeron a este diálogo tan rico y ahora sin más le voy a dar la palabra al doctor Olivera para las palabras de cierre. Adelante. Muchas gracias, Claudina. Quisiera comenzar por agradecer a todos los presentadores por sus contribuciones y a todos los que nos acompañaron en el webinario de hoy para conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Todos podemos sentir la pérdida de las casi 100.000 muertes por suicidio que se producen cada año en nuestra región. Esta tragedia, como mencionaron nuestros colegas, afecta no solamente a las personas que se ven afectadas directamente por ella, sino también a sus familias y a la comunidad en general. Una
sola vida perdida por el suicidio ya es demasiado. Pero a pesar de los esfuerzos hasta la fecha, no hemos logrado reducir la tasa de suicidios en las Américas. Y de hecho, la tasa lo único que hizo fue aumentar en los últimos años. Y las circunstancias increíblemente difíciles provocadas por la pandemia de COVID-19 amenazan la salud mental y el bienestar de las personas de toda la región. Pero como vimos el día de hoy aquí, hay esperanza. Muchos suicidios se pueden evitar y los panelistas de hoy explicaron las distintas maneras en que podemos evitar los suicidios. Como escuchábamos, todos tenemos un papel que desempeñar en esta prevención. A través de la colaboración multisectorial y las intervenciones eficaces basadas en la evidencia, los países pueden avanzar en la prevención del suicidio y podemos apoyar a las personas que tienen problemas de pensamientos suicidas y a las que tienen experiencias vividas de suicidio, disipando el estigma asociado a esto y animándolas a compartir su historia. Creemos que juntos podemos actuar para hacer realidad la esperanza de prevenir el suicidio en nuestra región. Así que nuevamente muchas gracias. Gracias a todos y a cada uno de los que nos acompañaron el día de hoy y que disfruten el resto de su día. Have a good weekend, everyone. Thank you. Buen fin de semana para todos y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bye, everyone. Thank you. Bye-bye.